Bueno, gracias. Hoy alguien me preguntaba qué material había. Yo les aproveché para escribirles y mandar otra vez el link, aunque en realidad Ah, es siempre el mismo link, ¿no? Es otra vez está recurrente. Pero aproveché igual y les dije, el tema que estamos viendo ahora es el 4, que es el tema de enunciación. Es decir, el tema 3 era Benvenís, los dos artículos, que en realidad vendrían a ser como la parte teórica, puramente teórica, de enunciación. Y lo que estamos viendo ahora es la parte teórico-práctica, pero que ya en realidad empezamos un poco con la parte práctica, porque bueno, obviamente están enganchados los dos temas, ¿no? Porque cuando Benveniste da las formas, digamos, el aparato formal de la enunciación y indica, bueno, los pronombres, etcétera. Bueno, yo algunas cosas un poco fui adelantando, pero ahora vamos a ver de manera un poquito más sistemática, digamos, ¿no? Y toda esta parte está en lo que sería el tema 4 del campus, que tiene un montón de artículos distintos sobre distintos temas, y ya no importa tanto, digamos, los autores, más allá de que hay un autor muy importante, que es Dominique Menguenot, pero no lo tomamos, digamos, como un autor para analizar en sí, como hasta ahora, sino solamente como base para el reconocimiento de algunos elementos, que es lo que vamos, por supuesto, a ver en clase, en estas 2 o 3 clases que podamos ahora ver un poco la parte teórica, y si después nos alcanza el tiempo, vemos algún pequeño texto donde se puedan ver cómo funcionan estas marcas eh, que estamos adelantando un poco, que adelanté la otra vez, como de Ixis, o palabras dícticas, etcétera, que son básicamente personal, temporal y espacial. Eso es lo primero. Después vamos a tratar de ver apelativos y subjetivemas, que son otro tema. Y después vemos, por ahí intercalamos un poquito de ver un poco un texto concreto y también, y después agregar, si tenemos tiempo, algún otro tema. Yo tengo, digamos, voy a tratar de usar un texto relativamente nuevo probablemente, así por ahí también les puedo mandar algunas grabaciones viejas, viejas tampoco son tan viejas, pero digo, con otros textos, que también les pueden servir para ver y para entender un poco más de ejemplos concretos, ¿no? Pero eso lo vemos después, eso por ahora es un poco prematuro. Pasa que no tengo todavía como para decirles la fecha del segundo parcial. No tengo mucha idea de cuál puede ser la fecha, porque teóricamente debería ser más cercana a fines de noviembre, pero no estoy muy seguro de que sea, por ejemplo, el último viernes de noviembre. Es difícil eso. Probablemente sea el penúltimo viernes de noviembre. Pero bueno, son pocas clases las que nos irían quedando. Así que bueno, la vamos a aprovechar hasta donde lleguemos. Después si no llegamos, no llegamos. Se tomará lo que podamos ver, y lo que no vemos, bueno. Pero por ahora tienen sí los 2 artículos de Benveniste, que como no entraron en el primer parcial, entran en el segundo. Y todo esto que veamos a partir de ahora, bueno, vamos a ver cómo, hasta dónde llegamos y cómo se puede tomar. Cuando tenga la fecha, apenas tenga la fecha, se los voy a decir, obviamente. Sin esperar una clase, como hice la otra vez, les mando un mail y después se los confirmo en la clase. Pero bueno, no sé, también falta, por supuesto, la sede, ¿no? Eso también, desgraciadamente, bueno, pero esta vez posiblemente sea paternal, pero no es seguro. Y tampoco los días del final, ¿no? Generalmente todo eso se sabe al final, más al final del cuatrimestre, ¿eh? Pero por ahí se sabe todo junto, pero en general, primero necesitamos la fecha del segundo final exacta. Generalmente una semana después es el recuperatorio para plazos, y por eso hace falta una semana, digamos. Y después vienen los 2 sábados de diciembre, donde se toma el final, que son, repito, 2 sábados de diciembre seguidos, pero por supuesto pueden ir a uno solo, y no es que puedan ir a los dos, pueden elegir, pero no es para ir a los dos.
Y eso también está para definirse porque, bueno, también hay que ver la fecha, etcétera. Pero siempre son sábados a las 9 de la mañana. No creo que eso lo cambien, pero bueno, eso no sabemos. Hasta que no lo sepamos, no se lo puedo asegurar. Cuando apenas sepa cualquier dato de estos, se los mando para que agenden o pidan días si tienen que pedirlo, etcétera. Pero no, la verdad que no lo sé y no lo disponemos nosotros. Sobre todo la fecha del segundo parcial, como ya les dije, que ni siquiera podemos elegir mucho porque como hay que reservar aulas en una sede que está funcionando, tienen que levantar las clases en esa sede para que podamos ir todos los de Montes de Oca, digamos, y además coordinar que no haya parciales que, digamos, los hagan correr de una sede a otra. Eso también, entonces tienen que hacer todo eso. Por eso es dificultoso. Si estuviéramos en presencial, tendríamos un aula disponible y yo podría en todo caso postergar el parcial, tomarlo otro día, qué sé yo, ver cómo son las situaciones, ¿no? Nos ha tocado un paro de colectivo, nos ha tocado una inundación, bueno, nos ha tocado un poco de todo por el tema de esta cuestión de la virtualidad y de que tienen que elegir un día para suspender las clases, sea en Paternal, Avellaneda o cualquier otro lugar, para que podamos ir. Entonces, claro, es difícil cambiar de fecha y no lo podemos elegir nosotros, ni siquiera la, la encargada, la titular de la sede, mucho menos un ayudante viejo como yo. Así que no depende de nosotros. En cuanto lo sepa, se los digo. ¿Sí? Y, bueno, y dentro del tema 4 vayan viendo, digamos, lo que yo voy explicando. O sea, a la medida que voy explicando un tema, lo buscan ahí. Pero en realidad, básicamente con el material de apoyo que encuentren. Eso, el tema, lo que está en el 4 son más que nada apuntes, y salvo el artículo de Menguenó, que es un poco complicado, son todos apuntes hechos para apoyar las clases, nada más. No hay ahí un autor importante atrás, digamos. Entonces, lo que importan un poco, más que nada, son las clases y la forma en que trato de simplificar los temas para que se puedan entender más rápido y además podamos ver quizás en algún momento, como decía, un pequeño texto donde se pueda entender esto, ¿no? Donde se pueda aplicar para que se entienda cómo funciona esta cuestión que venimos tratando de ver hasta ahora en esta segunda parte, digamos, que sería el reflejo de la subjetividad en el enunciado, es decir, las marcas, las huellas que quedan en el enunciado y que, como vimos la clase pasada, en realidad son huellas del enunciador, no del emisor, porque el enunciador es el que está hecho de palabras. El emisor es una persona real. Podemos suponer que siempre hay uno, siempre hay un emisor, pero ese emisor puede tener muchas características complejas que de ninguna manera están en el enunciado. El enunciado son palabras nada más. Y las palabras nos remiten a un enunciador. A su vez, ese enunciador se dirige a un enunciatario, es decir, a un destinatario ideal. Esto es lo que constituye la base de la deixis personal, la relación yo-vos o ustedes. Después lo vamos a ver, el plural, ¿no? Es decir, la relación entre la primera persona, del singular o del plural, y la segunda persona, de singular o plural, que es la manera, digamos, más característica, si se quiere, aunque no la más abundante en castellano, es como dice Benveniste, la presencia de pronombres personales, ¿no? Es decir, yo y vos, o tú, o usted en singular, y nosotros, ustedes en plural. Eso serían primera y segunda persona. Ojo, los pronombres tienen una particularidad en castellano que son los únicos que varían su forma según su función sintáctica, lo que se llama caso. Es un accidente gramatical como el número o el género, pero en castellano solamente existe en los pronombres, por una cuestión, bueno, de evolución totalmente arbitraria de la lengua, ¿no? Del latín, porque el latín tenía 6 casos y se aplicaba a todas las palabras. El alemán actual tiene casos también.
parecidos a los del latín, ¿no? Cuando uno estudia alemán, estudia nominativo, acusativo, dativo, genitivo, etc. Eso lo hace más complicado. Igual todo termina en, así que es más complicado todavía. También para los propios alemanes, ¿eh? Que también se confunden bastante. Pero es más difícil que estudiar un idioma que no tiene casos. Bueno, pero los pronombres tienen casos. Entonces, por eso decimos esa fórmula que habrán estudiado alguna vez, que es yo, me, mi, tú, te, ti, él, se, sí. Esos son el mismo pronombre. Yo, me, mi es el mismo pronombre. Me es objeto directo y mi es término de complemento, ¿no? Es decir, va con preposición. Para mí, ¿no? Por mí. Que bueno, puede variar, por supuesto, si digo conmigo, porque ahí se le agrega amigo. También es un problema de evolución diacrónica de la lengua que no sigue una ley fija. Pero lo mismo pasa con el tú o el vos, ¿no? Te, ti. Te es objeto directo, ti es el núcleo del complemento de término. Para ti, para vos, ¿no? Para vos. En ese caso coincide, ¿no? Si coincide el nominativo con el término. Nosotros y ustedes también, de alguna manera, coincide el para ustedes, para nosotros, pero la forma de objeto directo no, es nos, nos dijeron tal. Bueno, ese nos equivale a nosotros, solo que tiene la forma de objeto directo, pero es exactamente el mismo pronombre personal que nosotros. No es que esté abreviado ni nada, es el pronombre personal nosotros, pero en forma de objeto directo. Y en el caso de segunda persona plural es les, ¿no? Yo les digo, ¿no? Yo les digo a ustedes, ¿no? Ese les o le o te, ¿no? Le para usted, te para vos o para tú. Ese te también es sin acento, sin tilde. Ti también, en este caso, va sin tilde. Y curiosamente sí, no, sí va con tilde. Pero digo, este te sin tilde es objeto directo. Yo te digo, yo les digo. Eso también es pronombre personal. De todas maneras, en castellano, comparado con otros idiomas, en realidad, suele haber menos pronombres personales porque no son obligatorios. Se entiende y de hecho más bien es lo contrario. Yo se usa muy poco, en caso nominativo, digamos, o sea, como sujeto, comparado con el inglés, que es obligatorio. Saben, si han estudiado inglés en algún momento, que siempre se pone el sujeto. Y I o you, siempre se usa. We es obligatorio. Y el objeto directo también. Entonces, siempre está presente el pronombre, de alguna manera. Pero en castellano no hace falta. Entonces yo puedo decir voy, vengo, no hace falta que diga yo voy, porque es sujeto tácito, que en realidad está incluido en el verbo. Entonces vamos a encontrar deixis personal también en los verbos. Desde ya, porque los verbos, como dije la otra vez, se conjugan por un montón de accidentes gramaticales o hechos de gramática, como dice Saussure, que incluyen persona, ¿no? Persona y número nos interesa en este caso, persona y número. También, por supuesto, en tiempos, pero eso nos va a afectar después con la deixis temporal. Los verbos se conjugan en realidad en muchas formas, también en modo indicativo y otros modos, ¿no? En realidad hay tres modos ahora, ¿no? El indicativo, imperativo y subjuntivo, nada más. Antes había modo condicional o potencial, pero bueno, ahora lo sacaron y lo convirtieron en un tiempo del indicativo que me parece erróneo porque hay un modo potencial de todas maneras, que ya posiblemente lo vayamos a ver más adelante. Pero por ahora nos interesa que en los verbos, la desinencia de los verbos, como vimos la otra vez en el ejemplo de el lavame sucio, ¿no? En la va, ¿sí? La a con tilde, si estuviera sola, ¿no? Con tilde, en este caso no, porque está el pronombre pegado. Bueno, ahí está evidentemente la segunda persona del singular, ¿sí? La va es un verbo en segunda persona
del singular, ¿sí? Y voceado, porque obviamente si fuera de tú, sería lava, lava, y completo con el pronombre lávame. Lávame ahí llevaría tilde porque es una palabra esdrújula. Pero bueno, nosotros hablamos de vos, ¿sí? Pero en un texto, cualquiera que tengan que analizar puede estar de tú también. Entonces, tienen que reconocer ambas cosas. En Latinoamérica se habla predominantemente de tú y en España, por supuesto, también, ¿no? En España más que nada. En Latinoamérica hay distintas formas de voceo, como les dije en la clase pasada, pero no todas son iguales a nuestro voceo. Voceo muy parecido es en Nicaragua, pero en otros casos no es tan parecido, porque hay distintas formas verbales. Y en Colombia, por ejemplo, es interesante, porque la misma Colombia tiene una parte tuteadora y otra parte voceadora, ¿no? Entonces, bueno, la parte caribeña, digamos, habla de tú. Y la parte que es bueno, de Antioquía, donde está Medellín, etcétera, hablan de vos. Eso, bueno, hace que hay escritores colombianos como García Márquez que escriben de tú, y antioqueños como Fernando Vallejo que hablan de vos, que escriben de vos. Bueno, y el patrón del mal, si la vieron la serie, obviamente Pablo Escobar hablaba de vos, porque era de Medellín, obviamente, era el capo del cártel de Medellín, así que hablaba de vos. Igual tiene una tendencia a hablar de usted, ¿no? Pero eh, el trato familiar es con vos. Bueno, digo entonces, estas formas se pueden reconocer, los pronombres personales, los verbos, que van a ser abundantes. En general, en cualquier texto escrito en castellano hay mucho verbo. Y también, bueno, secundariamente, en los que sean pronombres o adjetivos posesivos, ¿no? Mi casa, tu casa, mi computadora, su computadora, que puede ser su de usted o su de ustedes, ¿no? El su también significa varias cosas, tiene varias referencias en castellano, pero bueno, hay que entenderla, ¿no? En la comunicación cotidiana esto se entiende automáticamente, nadie está pensando a quién se refiere, pero cuando uno lo ve escrito, como yo le digo varias veces, uno lo ve desde afuera, ¿no? Como pasaba en el caso de la ironía, ¿se acuerdan que yo les contaba eso? La ironía en general se entiende, pero cuando uno tiene que analizar desde una tercera posición, digamos, una ironía, por ahí no lo entiende. Y hay incluso una ley que ahora me olvidé el nombre, que se aplica mucho en las redes sociales, que no puedo guardar el nombre, ley de fulano, fulano, ¿no? Ley de fulano, pongamos así, que dice que no hay ninguna marca concreta de ironía en un texto escrito. Y eso pasa mucho en las redes sociales. Uno escribe irónicamente y lo entienden literalmente, ¿sí? Eso pasa porque no hay ninguna marca específica de ironía en lo escrito, vista desde afuera. En cambio, cuando yo me dirijo a alguien en particular siendo irónico, lo más probable es que me entienda porque lo hago para eso, lo hago para que me entienda. Salvo, no sé, que esté hablando para mí mismo, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante en polifonía, pero no tiene mucho sentido ser irónico con alguien si estoy hablando conmigo mismo. Sí podría ser que estuviera hablando con dos personas al mismo tiempo y solo una es capaz de entender mi ironía y no la otra, ¿sí? Pero bueno, estos son fenómenos que vamos a ver más adelante. Lo que estoy diciendo es que al analizar el texto desde una tercera posición, puede haber dudas de cuál es la referencia respecto, por ejemplo, del su casa. Digo, si, digamos, acá, si yo estoy hablando con ustedes, se va a entender enseguida. Si les digo, bueno, agarren sus apuntes o entren a su campus, bueno, obviamente es su de ustedes, porque me estoy dirigiendo a ustedes y lo entienden enseguida. En cambio, si digo su forma de ser referido a otra persona en tercera, digamos, él o ella, evidentemente, bueno, es otra referencia completamente distinta, por más que la palabra sea la misma, su. También sería su de usted, ¿no? También su de usted, es decir, su significa muchas cosas. Y hay muchos chistes basados en esa confusión, pero no los voy a contar en este momento, pero sí hay chistes clásicos respecto de la confusión entre su y tú. Va, mejor dicho, entre la confusión entre su de usted y su de él, ¿no? Pero bueno, en inglés, por ejemplo, son distintos, ¿no? Por ejemplo, en género, varía en género, por ejemplo.
her, ¿no? Her y his varía en género, entonces por lo menos aunque sea sabemos la diferencia de género, ¿no? Si es de ella o de él. Pero en este caso no. Esos son posesivos. O cuando digo la nuestra, la mía, la tuya, el tuyo, mi coche, el tuyo, ¿no? Bueno, tuyo es un deíctico también porque es un posesivo en este caso, pero además porque se refiere justamente a la segunda persona, ¿no? Algo que la segunda persona posee. Posee en relación general, ¿no? Esto es, digamos, como categoría gramatical, ¿no? Eh, hay distintos grados de posesión, en realidad hay relación. Si uno dice mi esposa o mi esposo, no se trata de posesión real porque no son objetos que se poseen. No es lo mismo que mi computadora, ¿sí? O mi gata, qué sé yo, que tampoco es un objeto que se posee. Pero sí se llaman posesivos. Bueno, por llamarlo de alguna manera, en realidad es un término relacional, pero en todo caso es de ixis personal, ¿sí? Eh, que en realidad, por ejemplo, en mi casa significa la casa de yo. La casa de yo no se puede decir en castellano, está mal dicho, ¿sí? Ahora, su casa o la casa de ustedes sí se puede decir. Entonces ahí se entiende más. Si yo veo que es confuso lo que voy a decir, en lugar de decir su casa, porque se puede confundir la referencia, le digo la casa de ustedes, ¿no? También podría decir nuestra casa o la casa de nosotros, que es más raro, pero digamos que no está mal. Pero evidentemente la casa de yo está mal dicho. Y la casa de vos también, o la casa de tú, está mal dicho, ¿no? Entonces es tu casa. Pero bueno, todo eso obviamente lo tienen que saber porque la mayoría de ustedes, creo, son hablantes de castellano nativo y lo utilizan de manera natural. Pero acá en este caso se trata de identificarlo, ¿no? De poder indicar qué tipo de palabra es y cómo indica la deixis. Ahora, recuerden que la deixis pura es solo cuando está la primera y la segunda persona, singular, ¿sí? Primera y segunda persona, singular. Cuando aparece la tercera persona, decimos que no es deíctico. Es decir, todo lo que tenga que ver con él, ella, ellos, ellas, o si por supuesto si quieren usar el inclusivo, ella o ellas, cualquier forma, digamos, que sea de tercera persona, sería no deíctica. En principio, como había dicho, porque muchas veces se utiliza la tercera persona para objetos. O sea que obviamente no es una persona, un objeto no es una persona. Pero además, objetos o procesos, ¿no? Si digo la Revolución de Mayo ocurrió el 25 de mayo de 1810, bueno, ocurrió hasta en tercera persona, pero obviamente es un proceso, un hecho, un acontecimiento, no es una persona. Pero además, esa tercera persona, y esto es más importante, aunque sea una persona, aunque sea un sujeto, está excluido de la enunciación, de lo inmediato de la enunciación, que siempre es entre un yo y un tú. Yo es el que habla, vos es aquel a quien se habla, él es aquel de quien se habla. Y ese de quien se habla está quedando afuera de la enunciación, no interviene en la enunciación, ¿sí? Incluso aunque esté presente. Desde ya que si está presente, distinto a que esté ausente, por supuesto. Pero no importa, eso no vamos a entrar en ese terreno. Para simplificarlo, vamos a decir, siempre que esté presente la tercera persona, hay una referencia personal que la tienen que saber identificar, pero no es de. En cambio, la primera persona del singular y la segunda persona del singular sí es una referencia deíctica al que habla o aquel a quien se le habla. Es decir, aquel a quien se dirige. El destinatario, ¿no? El enunciatario. Vale, son los dos, enunciador y enunciatario, como empecé hoy a ver la clase, ¿no? Enunciador y enunciatario. La tercera persona, pobre, no tiene ni nombre en esa estructura, ¿no? Es significativa, es la tercera persona. Y el tercero está de más. Los de afuera son de palo, aunque no haya dos sin tres, pero no importa, eso es otro problema. ¿Qué pasa con esto? Bueno,
había adelantado ya, miro la hora por la duda, pero no importa, si se interrumpe empezamos de vuelta. eh, Había adelantado que en los plurales hay una pequeña complejidad, ¿no? Porque los plurales de primera y segunda persona, es decir, nosotros y ustedes, o vosotros sería, pero en vosotros es en España nada más. Bueno, no vamos a entrar en esas formas, ¿no? Que además tienen, por supuesto, todo un paradigma verbal completamente distinto. En general usamos ustedes. En España también se usa ustedes, pero menos, ¿no? Ustedes es el plural de usted, efectivamente. Y vosotros es el plural de tú. Pero en general usan vosotros. No, no hay mucha diferencia. Es bastante difícil encontrar ustedes, algunos carteles a veces. Eh, pero lo que vamos a ver, lo voy a compartir ahora, aunque se corte, después lo comparto otra vez. Lo que se da es lo siguiente. Paciencia que va a empezar. Bueno, ahora dice que está compartido. Bueno, ese Sí, es el sí, se ve esquema perfecto. general, ¿no? ¿Se ve? Sí, sí, Bueno, gracias. Bueno, ahí es el esquema general. Fíjese que nosotros puede significar tres cosas distintas. En realidad puede tener tres referencias distintas. Nosotros siempre es un yo plural. Es decir, yo siempre está dentro de nosotros, por supuesto, por eso ahí dice nosotros es igual, esa manera de decirlo, ¿no? Igual a yo más otra cosa. Yo es singular, yo soy yo, el que habla y estoy hablando solo en este momento, ¿sí? Pero podría hablar con otro, podría hablar en nombre de otro, digamos, ¿no? En realidad, ¿sí? Porque de alguna manera hay enunciaciones colectivas o sigue siendo singular, pero se habla incluyendo a otras personas posibles, ¿no? Y fíjense, la primera forma, que, que es la que está acá arriba, ¿no? Esta que está acá, es vos más, o sea, yo más vos, tú, ustedes, ¿sí? Vosotros, etcétera. ¿Sí? Que es el caso que se da generalmente cuando yo hablo con ustedes, porque ustedes justamente están acá. Y cada vez que me dijo a ustedes, estoy usando este tipo de nosotros que se llama inclusivo. ¿Sí? Cuando digo, por ejemplo, bueno, hoy vamos a ver tal cosa. ¿Sí? Ese vamos es un nosotros inclusivo, porque lo vamos a ver yo y ustedes, pero ustedes los que están presentes acá, delante de mí incluso, en este caso particular, porque es una forma de estar, ¿no? Pero en todo caso, incluye a la segunda persona, por eso se llama inclusivo. El nombre no tiene mucha importancia, lo que tiene importancia es que se pueda identificar cuándo se está usando esto y cuándo se están usando los otros dos, ¿sí? En este caso es exclusivamente eh, incluyendo, digo, bueno, se me mezclaron las palabras, pero es verdad, exclusivamente a la segunda persona. Es decir, yo, pero con la segunda persona. Eh, si le digo, bueno, después seguimos, como dije recién, después seguimos, ¿sí? Si se corta, seguimos, o si se corta, abrimos otra vez, o no sé qué dije, abrimos el link, etcétera. Bueno, obviamente eso es inclusivo. Yo y ustedes, ¿sí? Si fuera uno solo, es lo mismo. Sería lo mismo, porque aunque fuera uno solo el que está del otro lado, tendría que usar ese plural, ¿sí? Tendría que usar el mismo plural. Por eso puse ahí vos barra ustedes, segunda persona, puse el dos nada más, tendría que haberlo escrito mejor, pero quiere decir segunda persona. Y bueno, acá se nota por la D, ¿no? Por la D quiere decir en rojo que esta expresión es la única deíctica. Es la única deíctica, ¿por qué? Porque justamente incluye las dos personas deícticas, es decir, la primera y la segunda, que como dije antes, son puras. Al sumarse, siguen siendo lo mismo, siguen siendo deícticas. El problema es cuando aparece la tercera, que son los otros dos casos. El que llamo acá exclusivo, ¿sí? Que es yo más él, ellos, ella, ellas o ella, ellas, ¿sí? Que es la tercera persona. ¿Sí?
ahí justamente es exclusivo de la segunda, es decir, de ustedes. ¿Sí? Por ejemplo, en algún momento creo que al principio, creo que dije algo así como, antes podíamos decidir la fecha del parcial. ¿Sí? ¿A quién me estaba refiriendo ahí? Si decía antes podíamos decidir la fecha del parcial. No sé si dije esa expresión, pero supongamos. Como si dijera, bueno, la semana que viene vamos a hacer paro. ¿Sí? No tenemos clase porque hacemos paro. ¿A quién me estoy refiriendo? A nosotros. A nosotros, Sí, bueno, sí, todos nosotros, sí. Pero ustedes no van a hacer paro, obviamente. Cuando yo dije decidíamos la fecha del parcial, me refería a los docentes. Si digo la semana que viene hacemos paro, también me estoy refiriendo a los docentes. ¿Sí? Entonces sería yo más los compañeros docentes, pero no ustedes. ¿Sí? Porque ustedes, por supuesto, pueden ser docentes también, obviamente, pero en este caso están en función de alumnos. Así que no los estoy incluyendo de ninguna manera. Por eso se llama exclusivo. ¿Sí? Podrían ser tranquilamente docentes, pero no estarían incluidos en la enunciación, ¿sí? Porque los trato en tanto alumnos, como enunciatarios, alumnos, ¿no? Entonces, por eso es exclusivo y por eso es no deíctico, porque aparece la tercera persona. Y después, bueno, la última posibilidad, que es obvia, sería la que incluye la primera, la segunda y la tercera persona. Por eso se llama abarcativo, ¿sí? Nosotros abarcativo, o a veces nosotros de alcance máximo, pero es muy largo decir eso. Entonces, por ahí es más fácil decir abarcativo. Acá se abarca todo, todas las posibilidades. Entonces puedo decir algo así como, bueno, eh, somos campeones del mundo, ¿no? Bueno, ¿quiénes somos campeones del mundo? Nos habrán olvidado. ¿Quiénes somos campeones del mundo? Ya se olvidaron, no festejaron, no fueron al obelisco. todos los argentinos. Claro, claro, exactamente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo, por supuesto, está incluido porque siempre está incluido. Yo soy argentino. Algunos de ustedes son argentinos, pero fuera de nosotros también hay argentinos, que serían terceras personas. ¿Sí? Entonces, ese sería abarcativo. ¿Sí? Ese sería lo máximo. ¿Sí? Por supuesto, también podría utilizar cualquier otro tipo de nosotros, de referencia. Acá lo que importa es a quién se excluye y a quién se excluye. Y eso define lo que es inclusivo, exclusivo o abarcativo. Y lo que es, por supuesto, deíctico o no deíctico. Son todas referencias personales de primera persona plural, pero solamente es deíctica la primera y las otras dos son no deícticas. Pero hay que saber identificarlas. ¿Sí? También podría decir los seres humanos somos, bueno, una porquería. ¿Sí? Ahí estoy aclarando porque uso el sujeto, digamos, ¿no? Bueno, los seres humanos, está bien. Porque si no, no se entendería mucho. A veces hay que aclarar justamente porque no se sabe a quién me estoy refiriendo. Entonces puedo decir los seres humanos somos una porquería. Entonces ahí, bueno, es lo más abarcativo posible, digamos, dentro de lo que es el ámbito de nuestra esfera terrestre, ¿no? Por decir así. ¿Sí? Porque, bueno, habrá otros seres no humanos, sí, por supuesto, pero digo, no extraterrestres. En todo caso, no los estoy incluyendo. Los seres humanos somos una porquería. Bueno, ese es un caso del nosotros abarcativo, porque yo soy humano, o casi, prácticamente, digamos. Ustedes también son humanos, pero por supuesto hay muchos otros seres humanos, ¿no? Como más de 7.000 millones, ¿no? Entonces, eso sería el caso abarcativo.
Bueno, en cambio, en el caso de la segunda persona hay solamente dos posibilidades, ¿sí? Acá, por supuesto, excluye al yo, ustedes siempre excluye al yo, porque se refiere a la segunda persona, y entonces, por supuesto, no hay yo. Acá, por supuesto, siempre está el yo. Dentro de nosotros siempre hay un yo. El problema es que más hay. Bueno, acá también, pero en realidad el yo ya se saca de ahí, por supuesto, no puede haber, pero acá hay una diferencia que sería lo que se llama el vos plural o tú plural, simplemente, que sería equivalente a